Familia, bienvenidos una vez más a Arte en Casa. Qué bueno que estén allí acompañándonos hoy con un excelente proyecto. Este programa sencillamente ha sido creado para todos ustedes, para que se queden ahí conectados, para que aprendan muchas técnicas en diferentes tipos de materiales que trabajamos aquí en nuestro programa. Hoy tenemos algo muy lindo que yo sé que les va a encantar a todos ustedes porque ha sido algo que nos han estado pidiendo en todas nuestras redes sociales. Hoy vamos a estar trabajando el maquillaje en los muñecos que se hacen con foamy en 3D. Entonces, muy pendientes, vayan alistando lápiz y papel para que ustedes tomen nota de los materiales que vamos a estar utilizando el día de hoy. Hoy, por supuesto, tengo una invitada muy especial, nuestra tallerista Rosita, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy alegre de estar nuevamente aquí compartiendo este espacio con todos ustedes. Bueno, Rosita, hablamos un poquito de la técnica que vamos a estar realizando el día de hoy. Hoy vamos a hacer algo muy bonito y es el maquillaje, que es algo que nos gusta a todas. Sí, bueno, y como tú decías, es algo que piden demasiado, siempre nos lo están pidiendo. Además que los tips que les traigo hoy no es solamente para el foamy, nosotros podemos trabajar este tipo de maquillaje en la cerámica, en los muñecos country, en tela, porque prácticamente vamos a trabajar diferentes técnicas en la parte del maquillaje. Bueno, ustedes muy pendientes para que hoy se queden muy conectadas con Arte en Casa y los invito para que miremos la lista de materiales del día de hoy. Ya tenemos nuestra lista de materiales, así que vamos a iniciar con el proyecto que vamos a estar trabajando el día de hoy. Les recordamos que estamos trabajando maquillaje para las figuras que ya vayamos a realizar en casa, dependiendo del proyecto, porque hoy nos van a servir para tela, para trabajar el foamy y cerámica, country. Hoy está muy interesante nuestro programa. Bueno, ¿qué vamos a necesitar? En este caso, hoy lo vamos a trabajar sobre foamy. Pero esto no quiere decir que ustedes no lo puedan trabajar en otra superficie. Si nosotros vamos a trabajar en tela, la única diferencia es que nosotros vamos a utilizar una base tapaporos. Es lo único diferente que nosotros tendríamos que utilizar. De resto, para el foamy, para el country, incluso para la cerámica, es la misma técnica. Bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros? Primero nosotros tenemos que tener en cuenta qué tipo de ojos nosotros vamos a realizar. En el mercado nosotros conseguimos ya este tipo de plantillas. Pero si ustedes no las tienen, ¿qué pueden ustedes hacer? Pueden bajar, nosotros por la web podemos conseguir diferentes también motivos y lo que pueden ustedes hacer es imprimirlos y los van a pasar con un lápiz. Siempre que ustedes vayan a hacer este tipo de calco, háganlo con un papel pergamino. Entonces, suponiendo que esta es la copia que nosotros imprimimos, ponemos nosotros un pergamino y lo que vamos a hacer es calcar con un lápiz bien todas las líneas, que no se nos vaya a correr, que las líneas queden muy bien definidas. Cuando nosotros ya lo tenemos definido, un ejemplo, vamos a trabajar este, que nosotros ya lo hemos pasado al foamy, nosotros lo calcamos y nos van a quedar de esta forma. Estas plantillas las podemos trabajar, profe, las podemos hacer para que queden duraderas y nuestros televidentes las tengan en casa, las podemos hacer en radiografías que tengamos, radiografías. Claro, nosotros la podemos trabajar en radiografías, pero yo les aconsejo trabajarlas en foamy. En foamy. Sí. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a trabajar, bueno, para el country nos pueden servir en radiografía, para las personas que trabajan el country y de pronto la tela, pero si nosotros vamos a trabajarlo en foamy, nosotros cuando vamos a trabajar una cara modelada, nosotros necesitamos que sea elástico. ¿Por qué? Porque si yo tengo acá mi carita y voy a trabajar, un ejemplo, estos ojos, cuando yo los voy a ubicar, a pesar de que yo estoy viendo la ubicación, la forma en que yo voy a poner la radiografía es más rígida, entonces es un poco más difícil de trabajar. Pero si nosotros vamos a ponerle estos ojitos, nosotros podemos hacer el contacto completamente al foamy y nos van a quedar los ojos bien marcados. Bueno, entonces tenemos dos opciones dependiendo de lo que vayamos a trabajar, ya sean las radiografías, pero cuando estamos trabajando foamy lo más recomendable es que lo hagamos en una base foamy. Ahora, si nosotros mismos vamos a hacer las plantillas, ¿qué tenemos que hacer? Uno, vamos a trabajar un corte perfecto.
¿Cómo nosotros trabajamos un corte perfecto? Inclinamos siempre el bisturí. ¿Por qué? Si yo trabajo el bisturí totalmente levantado, al momento que yo estoy haciendo el corte, él me va a quedar este tipo de corte, un corte Como mordido. Pero si nosotros trabajamos el bisturí semi inclinado, nosotros hacemos el corte y el corte es totalmente limpio. Cuando nosotros vamos a hacer cortes en forma circular, manejamos en las manecillas del reloj, para las personas zurdas al lado contrario. Entonces trabajamos simplemente bisturí de frente y lo que voy a hacer es darle la vuelta en el sentido de las manecillas del reloj y él me va a quedar un corte limpio cuando son cortes. Ya más adelante, después les dejo unas planitas para que puedan ustedes trabajar en su casa la parte de corte, ya que sé que a algunas personas se les dificulta. La idea es practicar y posición siempre del bisturí. Entonces, bisturí siempre inclinado y retiramos la pieza. Siempre en el sentido de las manecillas del reloj, para las personas zurdas al contrario. Llego completamente, giro, después giro el material y hago la secuencia de la curva. Para realizar el maquillaje, profe, siempre es importante que primero cortemos los ojos, ¿o podemos realizar primero el maquillaje y después cortar? No, primero nosotros tenemos que hacer la parte que es del molde. En este caso estamos explicando cómo lo podemos hacer en casa cuando nosotros vamos a hacer un molde. Entonces, ¿nosotros qué podemos hacer? Estos son los ojitos que nosotros necesitamos. Simplemente, esto para mí ya es una plantilla. Okay. ¿Listo? Para las personas que no tienen de pronto la facilidad de desplazarse a los sitios donde se venden las plantillas, pero ya hay más o menos casi 30 modelos de ojos en los cuales ustedes ya los encuentran de esta forma, donde vienen 3, incluso hasta 4 y 5 tamaños, dependiendo de lo que nosotros vayamos a trabajar. Bueno, ¿con qué vamos a empezar? Con la parte del marcado. Entonces, tomamos el foamy, vamos a trabajar estos grandes, ubicamos siempre donde nosotros los vamos a trabajar. En este caso, los vamos a poner acá, vamos a trabajar preferiblemente portaminas, no lápiz. ¿Por qué no el lápiz? El lápiz suelta grafito. Y ese grafito, ese polvito que el lápiz va a manchar, suelta, nos mancha en el momento que nosotros trabajamos el maquillaje. Entonces, preferiblemente lo vamos a trabajar con un portaminas. Trabajamos, marcamos nosotros nuestros ojitos. ¿Con qué vamos a seguir? Vamos a seguir con una parte del difuminado. Cuando nosotros... Hay como unas pincitas, profe, también que yo he visto, es como una especie de pincel puntudito también, que con ese se puede trabajar para que no quede ningún trazo, ¿verdad? O sea, como la marca invisible. Exacto, como nosotros podemos trabajarlo con este también. Ajá. ¿Sí? Pero, a ver, ¿por qué a veces es mejor trabajarlo con digamos, yo manejo lo que es el punzón cuando voy a trabajar de pronto en el country, que en el country sí es más difícil. Cuando nosotros estamos trabajando con lápices, incluso con el portaminas, suele manchar los vinilos. Pero si nosotros vamos a trabajar en el foamy o vamos a trabajar en la tela, sí es mejor apoyarnos con un portaminas. ¿Por qué? Porque nosotros cuando vamos a trabajar, a veces, también voy a generalizar un poco, cuando nosotros no tenemos buena luz, cuando no tenemos buena visión, estamos maltratándonos nosotros mismos. Entonces la idea también es cuidarnos nosotros y además tenemos que cuidar nuestros medios de trabajo, como son nuestros ojos, nuestras manos, que es algo que nosotros tenemos que también cuidar para que nosotros más adelante no vayamos a tener complicaciones. Entonces preferiblemente no esforcemos los ojos, sino vamos a trabajar con un portaminas que no nos va a dejar marca y la línea es muy delgada. Vamos a trabajar primero, vamos a hacer un difuminado. Cuando trabajamos colores piel, nosotros vamos a ir un poquito a la teoría del color, nos vamos a ir un poquito colores cálidos, entonces buscamos de pronto un rosa, buscamos un naranja, nos vamos a ir más a esa gama, dependiendo del tono que nosotros vayamos a trabajar. Si trabajo en este caso, que es un color, un carne fuerte, podemos trabajar un siena. Podemos trabajar, cuando vamos a hacer texturas negras, vamos a trabajar un siena tostado o incluso en otras marcas les llaman caramelo, que son
colores fuertes y eso hace que se vea una tez negra. Más. Exacto. Bueno, ahora vamos a trabajar. ¿Qué hacemos? Voy a trabajar solamente la punta del pincel. Vamos a trabajar en este caso un pincel angular y solamente vamos a humedecer la punta con pintura. Vamos a hacer, en este caso, vamos a empezar con un esfumado. ¿Cómo trabajamos el esfumado? Punta, humedecemos pincel, barremos para que el pincel quede totalmente impregnado sin que se vaya a manchar. Siempre el trazo debe ser limpio. Y de esa forma nos vamos a ir por los bordes de la línea que nosotros ya hicimos. Nosotros podemos trabajarlo, pincel. ¿Cómo trabajamos también el pincel? Vamos a trabajarlo totalmente acostado para que el pincel, las cerdas del pincel abran y eso es lo que nos va a dejar una buena sombra. Si nosotros estuviéramos trabajando de pronto un poco en el country, hay dos formas de trabajarlo, incluso en el foamy también lo podemos hacer así. Trabajamos línea y después vamos a hacer la sombra. ¿Cómo hacemos, acentuamos esa sombra? Humedecemos, vuelvo a la misma carga y primero voy a hacer una sombra circular como un zigzag y luego emparejo. ¿Sí? Para hacer este tipo de difuminado, ¿siempre vamos a trabajar un vinilo o, por ejemplo, lo podemos hacer también con tiza? ¿O siempre vinilo? Bueno, preferiblemente vamos nosotros a trabajar siempre los acrílicos, incluso vinilos no es recomendable para las partes de manualidades. ¿Por qué? Porque los vinilos, las acuarelas, las témperas no tienen los pigmentos que hacen que las pinturas se adhieran. Mientras que los acrílicos, por eso sí, son un poco más costosos, pero tienen una pigmentación que hace que se adhiera a las superficies que nosotros vamos a trabajar. Un ejemplo, cuando nosotros estamos trabajando con témperas, se nos cae en la ropa, es ropa rescatable. Se nos cae acrílico, hasta ahí llegó. Ahí quedó. Entonces, esa es la diferencia que nosotros tenemos entre los acrílicos y lo que son los otros productos. Cuando nosotros trabajamos con tiza, también podemos trabajarla con tiza, pero ¿cuál es la diferencia de trabajar nosotros tiza y trabajar el vinilo? El acrílico que nosotros trabajamos, cuando estamos trabajando con tiza, la tiza es un polvo, o sea, ya sea grasa o sea seca, ellos tienen un polvillo, están a base de polvo y esos polvillos tienden a desaparecerse con el tiempo, pero eso no quiere decir que no los podamos trabajar. Siempre que nosotros trabajamos un difuminado, alguna sombra, alguna acentuación que nosotros tengamos que hacerlo con tiza, eso lo vamos a ver más adelante, que lo que tenemos que hacer, siempre debemos lacar. Entonces tomamos una laca mate, brillante, de acuerdo a la terminación que nosotros queramos hacer y lo vamos a tomar. En el foamy es importante que sepan una cosa, cuando nosotros trabajamos laca brillante solamente va a dar brillo a lo que tenga acrílico. El foamy siempre va a quedar opaco porque la pigmentación, esto tiene una base de petróleo y se come el brillo de la laca. Entonces eso lo tenemos que tener en cuenta. Bueno, luego que nosotros ya tenemos el difuminado, nosotros tenemos que dejar siempre secar entre base y base. Siempre vamos a ir dejando secar todas nuestras bases. Cuando ya tenemos, vamos a ir dejando los pasos para que ustedes también se vayan dando cuenta qué es lo que vamos haciendo. Para que los vayan siguiendo ahí en casa para que estén muy pendientes. ¿Qué es lo que nosotros hacemos acá? Ya tenemos toda la parte de la sombra, cómo acentuamos la parte del párpado. Entonces, en este caso voy a trabajar un siena, vamos a trabajar un color un poco más oscuro, solamente la punta. Recuerden que estos colores como matizan tanto, vamos a bajarlos, vamos a limpiarlos y vamos a bajar la intensidad del tono sobre el mismo tono que nosotros empezamos a trabajar como base. Entonces hacemos lo mismo, simplemente lo que voy a hacer es acentuar la parte del párpado en cada uno. A ver, otra cosa que nosotros tenemos que tener en cuenta es la parte de la lateralidad. Cuando nosotros no manejamos, esto lo trabajamos con la mayoría de personas, si yo no sé trabajar esta forma así y después voltearme a trabajar esta forma así, es un poco más complicada y nos pueden quedar manchas. Entonces, para facilidad, también para las pestañas, vamos a voltearla y hacemos el contrario.
siempre trabajamos hacia la parte que nosotros manejemos, ya sea diestra o sea zurdo. Entonces ya tenemos la parte del párpado. Ahora nos vamos a ir rellenando el blanco. Cuando nosotros tenemos las bases siempre deben estar secas una entre otra y deben ir hasta que quede bien tapados los poros. A veces se utilizan, depende de las marcas de los acrílicos, podemos utilizar 1, 2 y hasta 3 capas de pintura para que hacer las bases. Cuando nosotros trabajamos pintura en tela, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente vamos a trabajar tapaporos para que la pintura nos adhiera más. En el foaming no es recomendable trabajar la pintura tapaporos porque esa pintura es como plastificada y en el momento que nosotros vamos a hacer brillos o tenemos que hacer un esfumado sobre maquillaje, se nos puede correr o después se empieza a soltar como si fuera un contact, como si fuera una hoja de se va a levantar. Exacto, entonces preferiblemente no utilizar tapaporos para el foaming. Hay que escuchar muy bien a todos nuestros televidentes, pues los invitamos para que escuchen muy bien este tipo de consejos para que nuestros proyectos cada vez queden mucho mejor, para que se vean más pulidos y sea un bonito trabajo el que estamos realizando. Yo los invito para que nos vayamos a una corta pausa y ya regresamos con mucho más aquí en Arte en Casa. Volvemos a Arte en Casa después de esta corta pausa y les recordamos a todos los que apenas se comienzan a sintonizar con nosotros que hoy estamos trabajando maquillaje para diferentes tipos de texturas. Estamos trabajando foamy, también estamos explicando un poco de cómo lo pueden trabajar en tela y en cerámica. Aquí tenemos una variedad de ojos que ustedes pueden ver que pueden trabajar en casa. Ya nuestra tallerista nos había explicado pues que algunas plantillas ya las encontramos en el mercado o al inicio del programa vimos cómo las podemos realizar nosotros en casa dependiendo del proyecto que vayamos a realizar. Aquí hay unos ojos muy bonitos, profe Rosita, pero a mí me gustaría que le explicáramos un poco a todas nuestras televidentes, por ejemplo, cómo se logró hacer, por ejemplo, en este caso, el difuminado de la sombra y un poco el tipo de ceja, cómo sabemos cuál es la aconsejable para nuestro proyecto. Bueno, vamos a empezar con el difuminado. Vamos a tomar, en este caso voy a tomar un poquito de un acrílico rosa. Humedezco muy bien el pincel, punta de pincel casi hasta la mitad y retiro exceso. Vamos a mirar que el pincel debe estar preferiblemente pasado de humedad. Cuando nosotros estamos haciendo un difuminado así, tenemos que mirar que el pincel esté que esté muy húmedo. Cuando nosotros vamos a hacer un difuminado como el que hicimos en los bordes, prácticamente debe estar húmedo, pero ya tirando casi a seco. ¿Sí? Quitándole el exceso de agua. Cuando nosotros hacemos este tipo de sombras, ¿qué es lo que hacemos? Hago la línea y lo que voy a hacer es empezar a esfumar. ¿Cómo esfumamos? Pasamos varias veces el pincel y trabajamos la sombra. Se va difuminando. Vamos ya, como de adentro hacia afuera. Ya el color ya depende de lo que nuestra televidente o las personas que estén en casa estén trabajando, ¿verdad? Exacto, sí, ya de acuerdo también a de pronto a la ropa que le vamos a poner al muñeco, dependiendo nosotros también a lo que nosotros vamos a elaborar. Bueno, cuando tenemos ya esta parte, ya tenemos el esfumado, ya nos podemos ir al maquillaje interno. Otra de las preguntas es cómo sabemos qué cejas podemos ponerle a cada... Sí, porque yo veo, por ejemplo, aquí hay unas redondas, hay unas curvas, hay otras que tienen diseño. Exacto. Bueno, esto también tiene que ver mucho con la expresión que queramos darle al muñeco, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Cuando nuestros ojos tienen una curva pronunciada, nosotros podemos hacerle las curvas del diseño que nosotros queramos. Pero si los ojos son curvos, totalmente curvo en la punta, las curvas deben ir hacia adentro, pero no deben ir hacia afuera, digamos como en estas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si nosotros trabajamos el diseño de la otra forma, nos van a quedar como si estuvieran bravos. Un ejemplo acá,
Si nosotros trabajamos la curva hacia adentro, como está acá, sí se notan que la expresión es un poco más fuerte. Sí. Entonces, en este caso se suaviza con un diseño en la punta. Pero, digamos, si nosotros trabajamos este diseño, esta ceja en este diseño, nos va a quedar perfecto. Se va a ver bien. Entonces, tenemos que tener en cuenta, si las curvas van hacia afuera, nosotros tenemos que buscar curvas que también vayan hacia afuera, no hacia adentro, no al lado contrario. En este caso, cuando tenemos el diseño de los ojos que tienen expresiones más hondas en la parte de los párpados, entonces podemos tanto entrar a la forma del ojo, como también podemos jugar con los diseños. Siempre buscamos eso. Hay algo también muy bonito que yo estoy viendo y es que, bueno, de todos los ojos que tenemos, hay algunos que tienen adentro como una especie de brillo, como una difuminación hacia adentro. Por ejemplo, digamos en este que está acá, vemos aquí como unos brillitos. ¿Eso cómo se trabaja? Bueno, eso te lo voy a explicar ahorita en el siguiente paso, pero ¿qué tenemos nosotros que ver? Que esos brillos nosotros podemos hacerle brillo al ojo, digamos, si nosotros vemos aquí en la parte oscura del ojo, tiene una parte muy clarita. ¿Sí? Esas partes claritas las vamos a esfumar cuando el ojo ya está secando. Entonces, cuando el ojo ya está secando, le vamos a poner unas sombritas en blancas para que las expresiones, que son los brillos, llamamos expresión a los brillos que nosotros tenemos internos dentro del ojo, puedan hacer que sea llamativo nuestro proyecto. ¿Qué es importante cuando nosotros tenemos cualquier tipo de proyecto? Que nosotros tengamos la expresión de la cara sea la protagonista del muñeco. Nosotros podemos tener un muñeco feo, mal terminado. Pero tiene unos ojos divinos. Sí, pero si tiene unos ojos, una expresión muy linda, el muñeco se vende. Pero la idea tampoco es que nosotros nos vayamos a acostumbrar a hacer muñecos feos. Ojo con eso, la calidad del proyecto va desde la calidad del material que nosotros utilicemos. Hay una pregunta también, profe, mientras vamos allí haciendo ya el maquillaje de nuestro ojo, y es, bueno, yo aquí, por ejemplo, veo estos dos tipos de ojos, yo pregunto, ¿no? Bueno, todos estos nos sirven, digamos, si queremos hacer un payaso, una muñequita, pero, por ejemplo, este y este, digámoslo así, son ya como para, por ejemplo, para animales. Ya son más diseños de animales o para personalizar expresiones. Figura. Exacto, ya son un poquito más elaborados. ¿Qué es lo que nosotros vemos con este tipo de maquillaje? Que nosotros tenemos que mirar también de acuerdo lo que nosotros vamos a hacer. Sí. Si nosotros vamos a hacer una niña, no le podemos poner unos ojos de niño, un ejemplo. Si nosotros vamos a hacer una niña, no le vamos a poner una expresión de estas serias. Nosotros vamos a buscar para una niña una expresión más coqueta, que tenga más brillo, que tenga más soltura, para que el muñeco que nosotros vayamos a hacer tenga una mejor terminación. Ahí ya ustedes van viendo, amigos televidentes. Todas estas fotografías también las vamos a estar poniendo en nuestra red. Estamos en nuestro fanpage como Arte en Casa, o se pueden unir a nuestro perfil de amigos Arte en Casa. Allí pues vamos a subir la foto, vamos a subir una foto de esta, ¿verdad, profe? Sí. Para que ustedes estén muy pendientes y allí también puedan mirar el tipo de ojos que tenemos, aunque ya también Rosita nos estuvo contando pues que ustedes pueden entrar a la web y pueden encontrar diferentes tipos de ojos, pueden encontrar las plantillas y ya hay una variedad de más de 30. Sí, bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros cuando tenemos las bases? Entonces, para los brillos que nosotros hablamos, ¿qué vamos a hacer? El blanco todavía, para que seque completamente, debe pasar por lo menos una media hora. Entonces, antes de que seque, nosotros simplemente lo que vamos a hacer es pasar nuestra pintura varias veces para que el brillo nos vaya quedando donde nosotros queramos que nos quede. Simplemente es pasar el pincel y el brillo nos va quedando. Siempre vamos a trabajarlo en húmedo. Bueno, eso también es muy importante en cuanto cuando se esté realizando el relleno, porque muchas veces queda como arrastrado, ¿no? Se ve como arrastrado. Exacto. Y quedan unas partes más claras y otras más oscuras. Exacto. Y eso tiene que ver mucho con la humedad del pincel, con ¿verdad? la humedad del pincel y también con la calidad de los productos que nosotros utilicemos. Vamos a trabajar, en este caso, vuelvo a trabajar un siena oscuro, solamente en la punta, y voy a empezar a trabajar el borde. Este ya es para comenzarle a dar la expresión al ojo. Exacto. Y miren que ahí me va quedando como un tono más claro en la parte de la base, ¿sí te das cuenta? Sí. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar para llegar a esta parte. Que busquemos un tono, el borde más oscurito.
Cuando ya haya secado, esto ya debe estar totalmente seco para empezar a trabajar la pintura negra. ¿Más o menos cuánto tiempo lo tenemos que dejar secar? La idea entre capa y capa debe estar seca por lo menos mínimo 15 minutos. Entre capas. Yo pregunto, si de pronto yo estoy muy afanada por entregar mi proyecto, ¿puedo aplicarle secador? Sí, secador en ¿Frío o caliente? Frío. ¿Por qué no frío. se recomienda caliente? Porque a veces hay pinturas que tienen pigmentación plástica y esa pigmentación plástica lo que hace es que se va a volver los ojitos como si tuvieran burbujas. Entonces esos ojitos que tienen burbujas porque se le aplicó el secador caliente y lo que hace es hacer hervir la pintura. Entonces siempre vamos a trabajar el secador en frío. Esto también, pues esta pregunta también la hago porque pues muchas de nuestras televidentes están en ciudades como Cali, como Medellín, que es un clima caliente, no es tan frío como el de aquí de Bogotá. Sí. Entonces por eso pregunto, porque Bueno, el secado varía también. Exacto. Cuando estamos en clima caliente, el medio ambiente hace que este seque mucho más rápido. Entonces a veces no tenemos que esperar 15 minutos, sino con 5 es suficiente cuando estamos trabajando en climas cálidos. Cuando estamos trabajando en climas cálidos, el tiempo con el secador es mínimo y no, por más calor que esté haciendo, la pintura no se nos va a poner en burbuja. Bueno, ahí ya saben, son tipsitos para que ustedes vayan practicando también en casa. Los invitamos para que todos ustedes, si están realizando los proyectos y van a la par con nosotros en el programa, tomen la fotografía y la cuelguen en nuestras redes sociales. Allí también pueden realizar preguntas o si tienen alguna pregunta sobre maquillaje, en este caso de los ojos, profe, ¿dónde la podemos contactar? Bueno, ¿dónde me pueden contactar? Me pueden contactar en la fanpage como Arte y Diseño FOMI o me pueden encontrar en el celular 310-814-8585. La profe Rosita es experta en FOMI, todo lo de FOMI, allí pueden realizar las preguntas. Bueno, para finalizar, ¿cómo vamos a trabajar las pestañas? Para trabajar las pestañas yo les tengo un tipcito que es, uno, trabajar la pintura negra en un punto de tinta. Entonces aplicamos 50% de agua, 50% de pintura, mezclamos bien y que nos quede a punto de tinta. Que no ni escurra, que nosotros vamos a poner el pincel y que no vaya a caer la gota inmediato, pero sí que quede como en la punta del pincel. Exacto. Como ni muy allá ni muy acá. Exacto. A eso le llamamos nosotros punto de tinta de 50% agua, 50% pintura. Trabajamos un pincel liner, preferiblemente de pelo largo. Tomamos una cosa importante, que a estos pinceles nunca les dejen llegar la pintura acá. Hasta el borde. Sí, ¿por qué? Porque esto de acá adentro se empieza a llenar de pintura y se nos va a dañar. Trabajamos la mitad del pincel y tomamos, apoyamos, deslizamos, terminamos en punta levantando el pincel. Esto lo vamos a hacer para las pestañas. Para que nosotros tengamos toda esta terminación, que ya la vamos a ver acá, ¿cuál es lo que ustedes van a hacer? Voy a explicarlo, exacto. Voy a explicarles acá. Vamos a trabajar primero, no el pincel acostado. En este caso no trabajamos. ¿Por qué? Porque la línea nos va a quedar gruesa. Si nosotros trabajamos el pincel levantado, nosotros podemos hacer líneas delgadas y prolongadas. Entonces trabajamos esto para las pestañas. Una tareita que les voy a dejar, simplemente hacemos medio círculo y sobre ese vamos a empezar a trabajar. Aplanamos pincel, soltamos, aplanamos, soltamos. O sea, simplemente es de bajar y subir el pincel. Si ustedes trabajan esto todos los días, 5 minutos, no hay necesidad de trabajar nada más. 5 minutos, en 8 días ustedes ya tienen sueltas las manos para que ustedes puedan hacer las pestañas. Si no trabajamos lateralidad, que es hacer esto, entonces trabajamos el ojo completo hacia el otro lado. Ya en 8 días están, mejor dicho, duchos haciendo las pestañas y haciendo las cejas de nuestro muñeco. Esta es la idea de cómo ya queda la expresión del ojo que estuvimos trabajando el día de hoy. A ustedes pues muy invitadísimos para que sigan conectados con nosotros. A nuestra profe Rosita, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Aprendimos muchísimo y algo muy bonito que no habíamos trabajado en el programa. Bueno, a ti muchísimas gracias y espero verlos pronto. A ustedes sigan conectados con todos nosotros y nos vemos en una próxima emisión de Arte en Casa.